El día de hoy te voy a mostrar las que por lo menos para mí son las mejores aplicaciones para creadores de contenido para iPad o de productividad. Así que soy Güero y bienvenidos a WP. Y antes de continuar te voy a pedir varios favores. El primero es que nos sigas en todas nuestras redes sociales como lo son Facebook, X, Instagram, también por el canal de Telegram y TikTok. Entonces, por si te quieres enterar de más noticias o también estar al tanto del canal, síguenos por ahí en nuestras redes sociales que sin duda van a estar aquí abajo en la descripción. Y pues bueno, después de este anuncio publicitario, ahora sí vamos directamente al iPad para enseñarte estas aplicaciones. Bueno, ya estamos aquí en el iPad, adentro de nuestro iPad. Y bueno, pues vamos a empezar con una de las aplicaciones que más uso en este iPad, que sería, y como ven, sí estoy usando el Magic Keyboard, que es un accesorio fundamental por lo menos para mí en el iPad. Y la primera aplicación sería esta, la que se está haciendo un poquito grande, es Final Cut Pro, que recordemos que hace poco, relativamente poco, creo que en mayo, si no mal recuerdo, en mayo fue cuando salió esta versión para iPad. Voy a desactivar un poquito el Wi-Fi porque sí, no sé por qué, pero cuando el Wi-Fi está lento, como que se alenta, no necesita internet. No sé por qué hace eso, pero bueno. Entonces, si se fijan aquí de este lado tengo los distintos proyectos que yo tengo. Por ejemplo, en TikTok, que fue pues los TikTok que subo a TikTok, ¿no? Pues obviamente los edito aquí en Final Cut Pro. Tengo los de WTech, los videos que se van para el canal. Y también tengo todo lo que es relacionado aquí a Solo Dios Sabe, que es nuestro podcast que tenemos mi amigo y yo, Brandon. Si no lo conocen, bueno, los invito a que vayan. Se llama Solo Dios Sabe y hablamos de misterios, terror, crimen, fenómeno no humano. La verdad es que hemos sacado unos capitulazos que a mucha gente le están gustando. Entonces, los invito a que se suscriban tanto al canal de YouTube, Solo Dios Sabe, y también en las distintas plataformas de audio, ¿no? Apple Podcasts, Spotify y más. Entonces, por ahí nos escuchen. Entonces, por ejemplo, aquí también edito los videos del podcast. Entonces, por ejemplo, vamos a meternos a que ya no tiene nada porque pues ya lo acabé de editar. Pero pues aquí tengo los distintos videos, ¿no? Como ven, pues aquí están las diferentes tomas de las cuales en el podcast, si se fijan, pues duran 1 hora o poquito más. Hemos tenido podcast de hasta 1 hora y media. Y la verdad es que Final Cut para mi gusto, es la mejor aplicación de edición de video para el iPad. Entonces, la segunda aplicación que te puedo recomendar es LumaFusion. Esta aplicación yo la usaba antes para editar video también. Creo que es una de las mejores aplicaciones que existe para iPad para la edición de video. Es una edición profesional o semi-profesional, como lo quieran ver. Pero la verdad es un editor de video muy muy chingón, que si tú eres un creador de contenido como yo o quieres empezar en este mundo de YouTube, del podcast o de lo que sea, la verdad LumaFusion es una de las mejores aplicaciones. Y si solamente tienes un iPad, para edición de video. De hecho, también recientemente ya salió en Android. Pero bueno, LumaFusion yo ya no la tengo instalada porque ahorita estoy usando Final Cut Pro. No es gratis, esta aplicación me costó 700 pesos. No sé en cuánto esté allá ahorita, pero lo que me gusta de esta aplicación es que es un pago único. O sea, quiere decir que no es una suscripción como por ejemplo Final Cut Pro, cuesta 99 pesos al mes. Esta ya es un pago único y la tienes para siempre, ¿no? Entonces también para edición de video LumaFusion. Después, otra de las aplicaciones que siempre utilizo en el iPad es esta también, que se llama Affinity Designer 2. Es una aplicación como una especie de Adobe Illustrator, si es que eres diseñador o simplemente te gustan ese tipo de programas. Hasta como ves, la interfaz se parece muchísimo a Adobe Illustrator. Aquí, como ves, pues tengo tengo aquí las miniaturas del podcast de Solo Dios Sabe para Spotify, o bueno, para todo el contenido de audio. Tengo también aquí las de YouTube y también aquí tengo las de WTech. Y aquí, bueno, las del TechNote y aquí está el logo y no sé qué. Me voy a meter, por ejemplo, la de WTech. La verdad es que son miniaturas algo sencillas. Simplemente le agrego aquí un marco, un texto y la imagen de fondo, ¿no? Pero tenemos, como ven, muchísimas herramientas. Tenemos para hacer formas, obviamente para recortar. Tenemos para hacer degradados o pendientes. No sé por qué le llaman así.
Tenemos un cuchillo también aquí para hacer recortes de las imágenes. Tenemos las distintas capas. Entonces te digo, se parece muchísimo a Adobe Illustrator. Si es que tú usas uno de estos programas, creo yo que este es el más parecido. También existe Adobe Illustrator en iPad, pero pues obviamente requiere una suscripción. En esta ocasión también es una aplicación de pago. Cuesta 300 pesos. Primero te dan creo que 30 días gratis y luego ya tienes que pagar los 300. Pero ojo, también es un pago único. Entonces ya no tienes que estar pagando cada mes para poderla tener. Y creo yo que es, no sé si la mejor, pero por lo menos de las mejores aplicaciones para diseño del iPad. Y la verdad es que corre muy bien, tiene muchas herramientas. Puedes hacer gráficos, como ves, miniaturas, textos, letreros, imágenes para redes sociales. Muchas cosas. Es bastante potente esta aplicación. Y que sin duda también, como ves, hasta la tengo aquí en el dock. Vamos a seguir con iFont. Esta aplicación no la utilizo tanto en el iPad porque no se puede usar tanto. Ahorita les voy a decir por qué. Y para los que ya más o menos saben estos temas, pues ya se habrán dado cuenta de para qué sirve esta aplicación. Esta aplicación nos va a servir para poder instalar fuentes externas, o sea, tipos de fuentes. Por ejemplo, yo he instalado esta de Heavitas Music Pro Semi Bold. Y aquí nos dan muchísimas. Estas son las que yo ya tengo descargadas. Las distintas tipos de fuentes que yo ya tengo descargadas. Y mediante esta aplicación yo puedo instalarlas en el iPad. Entonces, esta va muy de la mano con la aplicación anterior de Affinity Designer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le quiero cambiar aquí la letra, me voy, por ejemplo, aquí. Y por ejemplo, precisamente esta letra, la colvética, que es la que yo, o culvética, no sé cómo se diga, es la que yo utilizo siempre para mis miniaturas. Se me hace un tipo de fuente de tipo seco, ¿no? De palo seco, pero muy elegante, me gusta cómo se ve. Pero pues obviamente esta no la trae el iPad por defecto. De hecho, por ejemplo, esta y esta no la trae por defecto. Por ejemplo, esta tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo de hecho, hasta aquí las puedes buscar, ¿no? Pero yo me voy, por ejemplo, aquí a dafont.com, descargo las fuentes y mediante iFont, que es esta aplicación, las instalo, ¿no? Entonces la verdad es que es buenísima. Yo no sabía que se podía instalar fuentes externas en un iPad. Yo sabía que en una PC o una Mac pues era obvio, ¿no? Pero yo no sabía que en el iPad también se puede. Entonces, si eres, repito, un diseñador o alguien que trabaja haciendo redes sociales o algo así, que sepas que también puedes instalar fuentes externas mediante iFont. Y la verdad es que funciona muy bien. Otra de las aplicaciones que sí o sí uso en el iPad muchísimo es Notion. Notion la utilizo mucho. Aquí está el guión, pero bueno, ya salió ese capítulo. Como ven, Notion es una aplicación para hacer muchísimas cosas, ¿no? Es una aplicación potentísima, pero yo la uso mucho para hacer precisamente los guiones del podcast de Solo Dios Sabe. Entonces aquí tengo los guiones, bueno, más bien es el guión, el cual pues lo decimos mi amigo Brandon y yo. Y pues, ¿por qué lo tenemos? Bueno, porque, por ejemplo, estos son los distintos capítulos que llevamos hasta el momento de Solo Dios Sabe. Por ejemplo, estos 4. Entonces, por ejemplo, el de Billy Mayer me tocó a mí. Después el de Oppenheimer y las bombas nucleares le tocó a él. Pero ahora, por ejemplo, él obviamente hace su guión pues en su casa, en su computadora. Entonces, a veces era como de, oye, pásame el guión para poderlo ver o revisarlo, todo eso, ¿no? Entonces, directamente lo ponemos aquí en Notion. Él lo escribe. Y automáticamente yo lo puedo revisar todo lo que él esté escribiendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, bueno, hasta aquí le pone unas imágenes, ¿no? de las bombas. Y aquí pues principalmente está todo el guión. Entonces, él lo que haga en tiempo real en su casa o en donde sea, me va a aparecer directamente a mí. Entonces también le podemos escribir notas. Por ejemplo, aquí tenemos otro apartado que, por ejemplo, si me voy aquí a general, vamos a ver que tenemos distintas hojas o distintos cuadernos, ¿verdad? Tenemos el de episodios, que es donde van las temporadas, los guiones y todo eso. Tenemos las redes, que son las distintas redes en las que estamos. Material audiovisual, que es material de apoyo que pues nos ayudamos en el podcast. Pero aquí en episodios, por ejemplo,
tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta temporada. Nosotros apenas vamos en la segunda temporada, nomás que ponemos esto para que se vea más lleno, ¿no? Pero por ejemplo, aquí tenemos nuestra plantilla para guiones, tenemos ideas para episodios, a veces de que nos llega un tema de, oye, hay que hablar de esto porque es más interesante, luego lo apuntamos aquí y es cosa que los dos podemos ver. Pero Notion es una aplicación sumamente potente. Podemos hacer calendarios, podemos asignarle tareas a alguien y obviamente si trabajas con más gente los añades como colaboradores y hasta puedes hacer una lista y decir esto le toca a fulanito, esto le toca a tal, ¿no? Entonces es una aplicación potentísima que yo la verdad no es que le saque todo el provecho del mundo, la verdad, porque pues nada más lo utilizamos para esto. Pero si le estás ahí moviendo y picando, hay herramientas potentísimas en Notion que sin duda alguna te pueden servir para tu trabajo o lo que sea. Y bueno, vámonos a las aplicaciones extra que tengo aquí en el iPad, que son también de las que más utilizo. No son aplicaciones, digamos, tan pro o tan expertas, pero también usaba antes bastante. Tal es el caso, por ejemplo, de Pages. Pages es como el Word de Apple. De hecho, es una aplicación pues gratuita que ya viene instalada de hecho ya viene instalada hasta en los iPhone. Entonces yo antes aquí hacía, de hecho este es un guión también del podcast, que es Historias de Terror de los Seguidores. Aquí yo hacía mis guiones, entonces está chido porque también yo los puedo hacer, por ejemplo, aquí en el iPad, y como se sincroniza con mi Apple ID, todo lo puedo ver también desde el iPhone. Entonces yo antes aquí hacía mis guiones. De hecho, por ejemplo, aquí pueden ver algunos de los temas de lo del podcast, por ejemplo, abducciones famosas, Baba Vanga, coincidencias, cronovisor, efecto Mandela, etcétera, ¿no? También de lo de The Beatles, Riker Web y bueno, etcétera, ¿no? Casi todos, bueno, más bien todos estos son guiones de los del podcast que antes hacía. Ahora ya no los hago en Pages, ya los hago en Notion, pero Pages es una herramienta sumamente también potente para hacer todo este tipo de cosas. Entonces, si le doy aquí en editar, por ejemplo, aquí puedo hacer la tabla de contenido, ¿no? Por ejemplo, como en Word, que le doy clic y me manda directamente a capítulos o algo así. Puedo insertar tablas, puedo insertar hasta gráficos en 2D y 3D, como lo podemos ver aquí. Y vemos que son gráficos algo caricaturescos. Puedo obviamente también poner formas, objetos, animales, naturaleza. Vemos que es una aplicación bastante potente. También, por ejemplo, aquí podemos obviamente añadir imágenes o capturar directamente con la cámara, una grabación de audio, un video desde la web. O por ejemplo, si tenemos el Apple Pencil, pues podemos directamente dibujar sobre la hoja, ¿no? Y por ejemplo aquí, si yo le pico aquí a la brochita, me va a decir, por ejemplo, los tipos de texto, de texto que hay. Por ejemplo, el texto de título, que es como donde dice, pues obviamente, Historias de Terror por Seguidores. Y tengo muchas otras más, ¿no? Por ejemplo, el de cuerpo, descripción. Entonces, la verdad es que está bastante bien. El tipo de letra, que como ves aquí también entra en juego lo de iFont, que yo puedo hacer un texto directamente con un tipo de letra que haya descargado. También obviamente color de texto. O sea, prácticamente todas las herramientas de Word las tenemos aquí en Pages. Entonces, si tú eres una persona, un estudiante, por ejemplo, que descargó Word pero que no tiene una suscripción o todo eso, Pages la verdad es que te va a solucionar la vida muchísimo. Y hablando de Pages, pues también te voy a hablar un poquito de Numbers y también de Keynote. Que estas dos, bueno, este es como el Excel de Apple y este es como el PowerPoint, que también son aplicaciones bastante potentes que sin duda también puedes usar. Y ya como última recomendación, que yo sé que no tiene nada del otro mundo, también pues está Lightroom. Lightroom pues es una aplicación para todo lo que tenga que ver con edición de fotografía. Aquí, bueno, tengo pues unas fotos de unos fondos de pantalla que descargué, pero por ejemplo, aquí me dice que quiero editar. Por ejemplo, si le digo que quiero editar esta, la va a descargar. Entonces, por ejemplo, aquí ya le puedo dar, por ejemplo, en luz, y puedo aquí, por ejemplo, moverle a la exposición, obviamente. Por ejemplo, vamos a subirle más. ¿Sabes qué? Quiero que tenga un poquito más de contraste, a lo mejor un poquito menos de todo esto de las iluminaciones. Las sombras quiero que se vean un poquito más marcadas, ¿no?
los blancos también que se vean un poquito menos y los negros que resalten un poquito más, ¿no? O que se vea un poquito más contrastado. Después en color pues tenemos el tema de temperatura, matiz, por ejemplo yo creo que se vea con más intensidad este azul, pues lo puedo subir, y también al mismo tiempo la saturación, ¿no? Que creo que, fíjense, me quedó mejor de lo que ya estaba el fondo de pantalla. Puedo añadirle una viñeta, por ejemplo si la quiero en color negro o si la quiero en color claro, por ejemplo, vamos a ponerle un poquito de viñeta nada más aquí. Borrar niebla, que esto la verdad es que está fantástico, vean cómo se ve algo como borrosa, y si yo le voy aumentando, vean que la imagen se va viendo como con más claridad, como con más detalle, vean, ahora resaltan muchos detalles de los que antes no se veían. Hay funciones gratuitas como las que están viendo aquí, pero también hay otras que requieren una suscripción a Adobe Lightroom. Por ejemplo, como ven aquí, el 16 de junio estaba editando la miniatura del F1 TV. Entonces aquí estaba editando esta fotografía. También edité la del HomePod, como pueden ver aquí. Le subí contrastes, intensidad. Entonces, la verdad es que Lightroom también es una excelente aplicación para edición de fotografía. No es un Photoshop, no puedes añadir más cosas. Es como no para edición de fotografía, es como para retoque fotográfico, que la verdad es que está bastante bueno. Entonces, estas fueron las aplicaciones que yo uso en mi iPad al momento de ser creativo, o de ser de grabar video, de edición de video, de todo eso, todo lo que yo hago en el iPad. Entonces, si te sirvieron estas aplicaciones, déjamelo saber abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, esto fue WTech, yo soy Güero, signing off.